Muy amados cristovidentes, es para mí un honor dar inicio a esta segunda temporada de Evangelio y Vida. Y para comenzar esta nueva serie de programas, quisiera sintetizar de manera muy breve lo que hemos hecho hasta ahora, que espero haya sido un abrebocas para que todos tengan más o menos una noción de la manera de los comentarios que pretendo hacer de los evangelios y de la finalidad, que es exactamente esa que dice el título: llevar la palabra de Dios a nuestra vida, a la vida de todos los días. Evangelio y Vida hasta el momento ha sido la presentación del Sermón de la Montaña, tanto en el Evangelio de San Mateo como en algunas partes del Evangelio de San Lucas. Y lo que habíamos querido hacer con esta presentación era mostrar, por supuesto, la quinta esencia del Evangelio, aquello que constituye su núcleo mismo, su centro, porque el Sermón de la Montaña es, como quien dice, la promulgación de la ley que corresponde a la nueva alianza, la nueva ley, que por supuesto desborda cualquier contenido legal y se hace todo un regalo del Espíritu para la iglesia que con tanto amor sigue a su Maestro y Señor. Una cosa que es muy importante es que nosotros nos reconocemos como discípulos. ¿Y cómo ser discípulos si no escuchamos a un Maestro? Evangelio y Vida pretende dar pistas de cómo escuchar al Maestro, de cómo ser discípulos. Y es que los discípulos de Cristo nos comportamos de una manera radicalmente distinta de los discípulos del mundo y de otras ciencias y de otros maestros. Por supuesto, nosotros nos comportamos como unos discípulos que se ponen en camino detrás de un maestro que ha pasado por el camino de la cruz hacia la resurrección, que ahora acompaña al mundo y que es Salvador de todos. Un maestro que se ha constituido Señor sobre todos los seres, sobre todas las cosas, sobre toda dominación. En este momento quisiera rápidamente presentar lo que fueron las bienaventuranzas evangélicas. Yo quisiera que todos los que nos llamamos discípulos de Cristo, todos los que decimos habernos preparado de alguna manera por medio de la catequesis o que tenemos simplemente el gusto por las cosas de Dios, nos supiéramos con tanto gusto como nos sabemos otras cosas, por lo menos las 8 bienaventuranzas evangélicas. Si uno no las conoce y si uno no sabe lo que contienen, es poco lo que uno puede decir del deseo de Jesús, de cómo quiere Él que sean sus discípulos. Recordémoslas: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Recordamos de la primera parte por qué son esas 8 bienaventuranzas y no más, por qué termina allí el texto de las bienaventuranzas. Entre la primera y la octava hay una repetición que en los estudios bíblicos se denomina inclusión, y es la frase: porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa licencia literaria que se llama la inclusión sirve en los escritos de la Biblia para decir dónde comienza y dónde termina una sección o una partecita
como esta del elenco de las 8 bienaventuranzas evangélicas. Ahora, que sean compuestas para la memoria de los discípulos es fácil por su estructura similar, porque el autor del Evangelio las agrupó y porque pintan, por así decirlo, panoramas enormes. Fíjense que, a diferencia de los mandamientos, no son no hagas esto, no hagas aquello, sino dichoso tú si te presentas de esta forma, dichoso tú si tienes esta actitud, dichoso si haces esto como debes hacerlo. Pues bien, hablando de las bienaventuranzas, también decíamos que las bienaventuranzas evangélicas son como los retratos de Jesús. Al pensar cómo compuso Jesús sus bienaventuranzas, nosotros entendemos que Él mismo se pintaba, por así decirlo, para sus discípulos, para que lo entendieran un poco mejor. ¿Quién es el pobre sino Él, que descendió de los cielos a nosotros y de nosotros a lo profundo de la tierra? ¿Quién es el manso sino Él, que fue identificado con el Cordero que va al matadero? ¿Quién es el que llora sino este, que por Lázaro y por Jerusalén lloró en ocasiones muy precisas? ¿Quién es el que tiene hambre y sed de justicia sino este, trabajador insaciable de la santidad de los que lo rodeaban? ¿Quién es el que es misericordioso sino este, que nos trae la misericordia del Padre reflejándola en todos sus gestos, comportamientos, actitudes, en todo lo que Él hace con los que lo rodean, en ese gusto que tiene por los más pobres, por los pecadores, por los que nadie quiere en una sociedad? ¿Quién es el limpio de corazón sino este, cuya transparencia se vuelve tan diáfana que ilumina al mundo? Yo soy la luz del mundo. ¿Quién es este que trabaja por la paz sino el Hijo de Dios, que muriendo en la cruz hace la paz para el mundo entero? ¿Y quién es el que ha sido perseguido por la justicia sino este, que clavado en la cruz ha logrado el reino de los cielos para todos nosotros? Son retratos de Cristo, y por lo tanto el discípulo que aprende a contemplar la figura de Cristo en las bienaventuranzas evangélicas aprende cómo es Jesús y aprende a vivir a su estilo y aprende a hacer las cosas como Él. Muy importante si entendemos esto, como lo mencioné al inicio, como la quinta esencia del Evangelio, como aquello que es el núcleo del Evangelio. Porque si entendiéramos esto, y sobre todo si hiciéramos de cada una de estas bienaventuranzas programa de vida, entonces nuestra vida comenzaría a cambiar, y por supuesto el mundo en que vivimos y toda la realidad con la que interactuamos comenzaría también a cambiar, y mucho más que con otros métodos y con otros planteamientos. Ciertamente, porque la palabra de Dios es espada de doble filo y penetra cortante, llegando hasta las profundidades más grandes de nuestra propia vida, y solo en nuestra vida, tocada profundamente por la palabra, se realizan la transformación propia y la transformación del entorno en que vivimos. Después de las bienaventuranzas, como algunos de ustedes seguramente lo recuerdan, tuvimos tiempo suficiente para hablar también del Sermón de la Montaña, que de una cierta manera explicita el contenido de las bienaventuranzas, pero que además agrega una cantidad de notas que perfeccionan nuestra comprensión, como por decir algo que tendremos que recordar toda nuestra vida. Si uno quiere ser cristiano, está seguro de que ha tomado su cruz cada día con amor para seguir a Cristo y para servirlo en sí mismo y en los hermanos más necesitados. Si uno dice ser cristiano, está plenamente convencido de que tiene que amar a los enemigos, orar por los que lo persiguen y calumnian, y hasta poner la otra mejilla cuando fuere necesario, para mantener la paz y para vivir como fiel discípulo del Señor. Pues, queridos hermanos, lo que habíamos hecho hasta este punto era presentar el núcleo del Evangelio para entender lo que es Evangelio y vida.
el Evangelio para nuestra vida, para que la transforme, para que la renueve y para que, por supuesto, ayude a la renovación del mundo entero. El Evangelio, que es la buena noticia de Cristo, pero además su fuerza, la fuerza íntima del cristianismo, aquello que puede hacer que nosotros, gracias al Espíritu Santo, progresemos como debe ser en el servicio de Dios y de los hermanos. En el segundo segmento de este programa, hoy mismo, después de unos anuncios que ustedes tendrán la bondad de escuchar con mucha atención, volveremos para comenzar propiamente nuestra segunda temporada. Será sobre el Evangelio de San Lucas. Trataremos de progresar lo que podamos juntos, ciertamente, comentando paso por paso este Evangelio que, como su mismo autor lo conoce, es el camino de los discípulos. Los discípulos de Jesús en un camino que finalmente será nuestro Señor Jesucristo, pero que lleva, como lo veremos, a la cruz y de la cruz a la redención y a la salvación del mundo entero. Somos discípulos misioneros de Cristo y con esto que estamos reflexionando juntos, poco a poco vamos a entenderlo mejor. Como acabamos de decir, vamos a comenzar con la meditación del Evangelio de San Lucas para continuar estas reflexiones que pretenden ayudarnos a llevar a la vida de todos los días, a nuestra existencia de cristianos en el mundo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como nos entendemos es con la palabra de Dios, vamos a leer, porque de esto se trata, de leer, de escuchar y de aprovechar mucho lo que leemos. Hoy nuestro texto es Lucas 1, 1 a 4. Lucas capítulo 1, versículos 1 al 4, que dice así: Ya muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos los transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra. También yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Fíjense que este prólogo brevísimo a todo el Evangelio de San Lucas nos ubica de varias maneras. Nos ubica primero en un contexto de historia de acontecimientos que han marcado a una comunidad, que han marcado a un grupo que habla de un nosotros y que puede ser representado aquí por un tal e ilustre Teófilo. Una frase, una palabra muy fácil de entender que tiene un significado superior al de un individuo es esta, de Teófilo, porque Teófilo quiere decir amigo de Dios, ilustre amigo de Dios, ilustre discípulo si quiere, ilustre oyente, ilustre creyente, a ti se dirige este Evangelio. Tú eres Teófilo, tú eres amigo de Dios y a ti van estas líneas, todo lo que está contenido en el Evangelio para esto que acabamos de escuchar, para que fundamentemos todo lo que ya sabemos, porque así aparece aquí, las enseñanzas que ya recibiste, todo lo que ya sabemos sabiendo o conociendo además que son enseñanzas verdaderas. Un detalle muy bonito es que San Lucas comienza mencionando a los que antes que él han emprendido esta labor. Sí,
Pues hay otros que han comenzado investigando cuidadosamente las cosas, estas que tienen que ver con los discípulos, y precisamente porque lo han investigado lo cuentan. Me sirve esto muchísimo para contarles algo de la composición del Evangelio de San Lucas. Parece que tanto San Mateo como San Lucas conocieron una colección de escritos que contenían los dichos de Jesús. Se nota por la manera como ellos traen los dichos de Jesús en distintas partes de la historia evangélica, San Mateo en unas, San Lucas en otras, pero los mismos dichos más o menos. De tal manera que habría como una fuente de alguien que se dedicó a coleccionar los dichos de Jesús, a ponerlos por escrito para que a nadie se le olvidaran. Pues bien, dicen que lo primero que existió de los evangelios, eso que los primeros testigos pusieron por escrito, fue el relato de la pasión. Impresionados los discípulos por la manera como había muerto nuestro Señor y por su resurrección, porque en su muerte se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento y las promesas que Dios había hecho al mundo entero, porque en esa muerte se había celebrado la reconciliación de la humanidad entera con Dios. Se dedicaron a poner por escrito los relatos de la pasión. Por eso en los 4 evangelios hay tantas similitudes en los recuerdos de los autores sobre la pasión. Pero hablando pues de estos autores anteriores a Lucas, parece pues que también había algunos escritos que completaban detalles. Por otra parte, no faltan los comentaristas de la Sagrada Biblia que dicen que Lucas, además de todo, consultó a muchos testigos que encontró. Él mismo tenía talante investigador. Si se miran los primeros versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles, se puede confirmar esto, y pues logró encontrar muchos otros detalles para poner dentro de su obra. Digo esto porque van a encontrar ustedes, cuando puedan leer comentarios del Evangelio de San Lucas, que hay algunos que afirman inclusive que este santo investigó hasta a la Santísima Virgen María, pues es el Evangelio que más detalles tiene de María, de las reflexiones que María se hizo, de la presencia de ella en ciertos momentos definitivos de la obra de nuestra redención. Por eso se dice hasta esta belleza, que San Lucas consultó a la mismísima Santa Virgen María. Ténganlo por favor en su corazón para que cuando lean el Evangelio de San Lucas de corrido, sientan que también allí puede estar el testimonio de la Madre, la memoria de la Madre que sabe cómo decía Jesús las cosas, cómo hizo sus milagros, cómo vivió su existencia en medio de nosotros una vez encarnado de parte de Dios. Pero por lo que acabo de mencionar sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, un detalle que no se puede olvidar al hablar del Evangelio de San Lucas es que es la primera parte de una obra en 2 volúmenes. Son como 2 volúmenes de una sola historia, que es la historia que prolonga la historia de la salvación del Antiguo Testamento. Y la historia de la salvación que, como veremos, termina también en nuestros días, es decir, seguimos escribiendo nosotros. Por eso, el Evangelio es como la primera parte y los Hechos de los Apóstoles la segunda parte. Y en el centro de todo el plan de la obra está la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Todo llega a la cruz, todo, la geografía, las circunstancias, los personajes, todo confluye en la cruz al final del Evangelio, y de la cruz prácticamente, es decir, de Jerusalén, todo brota en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo brota en tantos sentidos que finalmente los Hechos de los Apóstoles terminan en Roma, es decir, en el centro del imperio, donde puede difundirse con toda libertad, gracias al apostolado de Pablo y de otros,
la palabra de Dios en el mundo entero. En el libro de los Hechos de los Apóstoles veremos además que el protagonista es siempre la palabra de Dios, la palabra que cunde, la palabra que se comunica y el Espíritu Santo que va haciendo que toda esta maravillosa obra llegue a un feliz término. Pues bien, nosotros en el puesto de Teófilo vamos a recibir durante estos programas, si Dios quiere, con su ayuda, que Él es el único que puede hacer que nos comuniquemos adecuadamente sobre estos temas tan bellos y tan importantes para nuestra vida. Con la ayuda de Dios logrará que nosotros mismos entendamos un poco más del misterio de Cristo. Teófilo, es decir, amigo de Dios. Vamos como amigos de Dios a escuchar, a atender, a dejarnos formar, sabiendo que lo que se nos dice viene, como el mismo Lucas lo presenta, ordenadamente. Viene además investigado. Viene, como lo veremos en algunos de los textos que nos ocuparán en los primeros programas, muy cuidadosamente puesto en el marco de una historia concreta, con personajes concretos, con fechas concretas, de tal manera que no tengamos ninguna duda ni vacilación. Hoy en día resultan de vez en cuando algunos peregrinos por ahí de mente extraña que se atreven a decir hasta lo innegable, como que Jesús es una fantasía. En días muy recientes, el Papa Emérito Benedicto XVI, en condición de Papa Emérito, escribe a un sabio de estos tiempos, italiano, para aclararle que cuando uno, aunque sea sabio, aunque tenga títulos, trata de negar la existencia de Cristo, está perdido. Una figura de la cual no hay absolutamente ninguna duda en la historiografía de la humanidad entera. Es decir, muy por fuera, inclusive de los límites de la fe y de la Iglesia, es Jesús de Nazaret, su existencia, su importancia en el contexto histórico y su preponderancia al momento de fundar una religión, si por lo menos quieren verlo solo bajo ese aspecto. Ahora bien, cuando uno escucha los hechos de manera ordenada, cuando uno oye a un testigo que se preocupó por hacer las cosas de esta manera ordenadamente, es decir, con rigor científico, cuando alguien se dedicó a buscar entre los discípulos inmediatos de Jesús todo lo que Jesús había dicho y hecho, y hasta consultó a su Santísima Madre, no le quedan a uno dudas. Estamos frente a un monumento. Este Evangelio de Lucas es un monumento que testifica, que da testimonio enorme de la verdad de los hechos y de la profundidad del acontecimiento que vamos juntos a repasar, vamos juntos a vivir y a contemplar. En muchas partes Lucas hará mención de lo importante que es el testimonio. Y con eso vamos a terminar hoy. No podemos ninguno de estos programas dejarlo simplemente como ilustración o como un momento pasado juntos o simplemente como un ejercicio nomás. Este programa tiene que llevar a la vida y a mí me parece que Evangelio y Vida cobrará su propia vitalidad si hoy vamos a dar testimonio. Son muchas las ocasiones para que ustedes y yo demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Son muchas las ocasiones para salir hoy mismo de aquí, de donde estamos, a anunciar que Jesús está vivo, sin hacer cosas raras, por supuesto, sino simplemente compartiendo, comunicando con todos los que nos rodean la alegría de saber que el Señor está vivo, que el Evangelio nos da un testimonio válido de creyentes y que nosotros, por supuesto, vamos a seguir cultivando y profundizando día tras día. Ese testimonio se alimenta de lo que en la oración experimentemos, porque en la oración vamos a comprender cada vez más que no es con una idea, ni siquiera con un personaje histórico del pasado que nos enfrentamos ahora, sino que el Evangelio vivo
nos pone por el Espíritu vivo que lo ha compuesto en la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a reflexionar un poco estas frases y vamos a llevar a la vida de todos los días la alegría de estar con Jesús resucitado. Y así que a todos ustedes los bendiga abundantemente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.